Hola y bienvenidos a la comunidad de El Próximo Framework en Ingeniería. Si están aquí, es porque comparten nuestra visión. Dominar las bases de la ingeniería para liderar la innovación. En esta sesión del curso de Testing HW y Dispositivos Electrónicos, vamos a pasar del instrumento que nos permite ver la electricidad, el osciloscopio, a su hermano, el que nos da la certeza de un número, el multímetro digital, o DMM. Puede que parezca un paso atrás en complejidad, pero les aseguro que la profundidad y la importancia de este instrumento son inmensas. Si el osciloscopio es el equipo de diagnóstico por imagen, el multímetro es el análisis de sangre. No te da la imagen completa, pero te da los datos cuantitativos, los valores vitales exactos sin los cuales cualquier diagnóstico estaría incompleto. Su propósito es simple en apariencia, pero fundamental: medir los parámetros eléctricos básicos con la mayor fiabilidad posible. Es, sin lugar a dudas, la navaja suiza de cualquier ingeniero, técnico o aficionado a la electrónica. Vamos a abrir esta navaja y analizar sus herramientas una por una, empezando por las tres funciones que usarán el 90% del tiempo. En primer lugar, la medición de voltaje. Es la función más básica y fundamental. El voltaje es la presión eléctrica, la fuerza que impulsa los electrones a través del circuito. El multímetro nos permite medir tanto el voltaje de corriente continua, DC, como el que encontraríamos en una pila o en la salida de una fuente de alimentación, como el voltaje de corriente alterna, AC, que es el que tenemos en los enchufos de casa. ¿Necesito verificar que un regulador está entregando 3.3 voltios estables a mi microcontrolador? Mido voltaje DC. ¿Quiero asegurarme de que el transformador de un equipo está recibiendo los 230 voltios AC correctos? Cambio el modo y mido. Es el primer signo vital que comprobamos. Si no hay voltaje donde debería haberlo, o si es incorrecto, ya tenemos nuestra primera gran pista. El segundo principio clave es la medición de corriente. Si el voltaje es la presión, la corriente es el caudal de electrones, el flujo real. Medir corriente es crucial para entender cuánto consume nuestro dispositivo. ¿Mi diseño de bajo consumo realmente consume microamperios en modo de reposo? La única forma de saberlo es midiendo la corriente. Aquí hay un punto crítico que diferencia esta medida de la de voltaje. Para medir corriente, el multímetro debe formar parte del circuito. Debemos interrumpir el circuito y colocar el DMM en serie, forzando a que toda la corriente pase a través de él. Esto es muy importante porque conectarlo incorrectamente, por ejemplo en paralelo como si fuera a medir voltaje, puede provocar un cortocircuito y, en el mejor de los casos, fundir un fusible dentro del multímetro. La tercera función esencial es la medición de resistencia, que se mide en ohmios. La resistencia es la oposición al flujo de corriente. Esta función es nuestra principal herramienta para verificar componentes pasivos. ¿Esta resistencia que saqué del cajón es realmente de 10 kiloohmios? Lo compruebo en un segundo. Pero su utilidad va mucho más allá. Es una herramienta de depuración fantástica. Si un circuito no funciona, puedo medir la resistencia entre la línea de alimentación y la tierra. Si me da un valor muy bajo, cercano a cero, bingo, tengo un cortocircuito. Si mido una pista que debería estar conectada y me da una resistencia infinita, tengo una pista abierta, un circuito abierto. Es una forma de comprobar la integridad física del circuito sin necesidad de alimentarlo. Pero la navaja suiza no se queda ahí. Tiene herramientas más especializadas que nos salvan en situaciones muy concretas. Hablemos de ellas. La más famosa es probablemente la prueba de continuidad. En realidad es una medición de resistencia simplificada. Cuando la activamos, el multímetro emite un pitido si la resistencia entre las dos puntas es muy baja. Es el detector de caminos por excelencia. ¿Este cable está roto por dentro? ¿He soldado correctamente este pin desde el microcontrolador hasta el conector? En lugar de mirar el número en la pantalla, simplemente escuchamos. Si pita, hay conexión. Si hay silencio, el camino está roto. Es una de las funciones más cómodas y rápidas para verificar el ensamblaje de una placa. Luego tenemos la prueba de diodos. Un diodo es como una válvula antirretorno para la electricidad. Solo deja que la corriente pase en una dirección. La prueba de diodos no mide la resistencia, sino que hace pasar una pequeña corriente a través del diodo y mide la caída de tensión en directa, que suele ser de unos 0.7 voltios para un diodo de silicio. Esto nos permite no solo saber si el diodo funciona, sino también identificar su polaridad, su ánodo y su cátodo. Es una herramienta específica para un componente específico. Muchos multímetros modernos también incluyen funciones como la medición de capacitancia, para verificar capacitores, la medición de frecuencia, que actúa como un contador de frecuencia básico, e incluso la medición de temperatura. Esta última se logra conectando un accesorio llamado termopar, que convierte al multímetro en un termómetro digital de alta precisión. Esto es increíblemente útil, por ejemplo, para medir la temperatura de un procesador bajo carga o identificar componentes que se sobrecalientan en una placa. Ahora que conocemos sus funciones, es crucial entender que no todos los multímetros son iguales. Existen dos grandes familias, los de banco y los portátiles. El multímetro portátil o de mano es el que todos conocemos, robusto, alimentado por baterías, diseñado para llevarlo en la caja de herramientas y usarlo en el campo. Es el todoterreno. El multímetro de banco, por el otro lado, es el pura sangre de laboratorio. Es más grande, se enchufa a la red y su objetivo es ofrecer la máxima precisión y resolución posible. A menudo estos equipos también son programables y se pueden integrar en sistemas de pruebas automatizados. Y esto nos lleva directamente a los parámetros que realmente definen la calidad de un multímetro.
Cuando ven la hoja de especificaciones, 3 términos destacan por encima del resto. En primer lugar, los dígitos de resolución. Verán especificaciones como 3,5 dígitos o 6,5 dígitos. ¿Qué significa esto? No es solo el número de decimales. Un dígito completo puede mostrar cualquier número del 0 al 9. El medio dígito, que es siempre el primero de la izquierda, solo puede mostrar un 0 o un 1. Por lo tanto, un multímetro de 3,5 dígitos puede mostrar hasta 1999. Uno de 6,5 dígitos puede mostrar hasta 1.999.999. La resolución es la capacidad de ver cambios muy pequeños en una medida. Es la diferencia entre una regla que mide en centímetros y un calibre de precisión que mide en centésimas de milímetro. Es la precisión del instrumento. Pero la resolución no sirve de nada sin el segundo parámetro, la exactitud. Son dos conceptos diferentes que a menudo se confunden. La resolución es cuántos decimales ves. La exactitud es cuán cerca está ese número del valor real y verdadero. La analogía clásica es la de tirar a una diana. Alta resolución y baja exactitud es como si todos tus disparos dieran muy juntos pero en una esquina del tablero, lejos del centro. Alta exactitud significa que tus disparos están centrados alrededor del blanco. Un buen multímetro de banco tiene ambas, una resolución altísima y una exactitud garantizada y certificada. Finalmente, llegamos a un término que es absolutamente crítico cuando medimos corriente o voltaje alterno. True RMS. Las siglas representan Root Mean Square o valor eficaz. Los multímetros más simples y baratos no miden True RMS. Asumen que la onda de AC que están midiendo es una onda sinusoidal perfecta, como la que idealmente sale de un enchufe. Miden el valor promedio, o el pico, y aplican un factor de corrección matemático para mostrar un valor RMS. Esto funciona bien si, y solo si, la onda es perfectamente sinusoidal. El problema es que en la electrónica moderna casi nunca lo es. Las fuentes de alimentación conmutadas, los variadores de frecuencia para motores o los dimmers de luz, todos generan ondas de AC con formas muy complejas y distorsionadas. Si intentas medir una de estas ondas con un multímetro barato, el número que te dará será completamente erróneo, a veces con errores del 40% o más. Un multímetro True RMS, en cambio, realiza el cálculo matemático completo de la raíz cuadrada de la media de los cuadrados. Es un proceso mucho más complejo, pero garantiza que el valor que muestra es el valor eficaz real, el verdadero equivalente en potencia de calentamiento de la señal, sin importar la forma que tenga la onda. En el mundo real, para cualquier trabajo profesional con AC, la capacidad de True RMS no es un lujo, es una necesidad. En resumen, hemos desglosado la navaja suiza de la electrónica. Hemos visto su propósito fundamental de darnos números refiables. Hemos explorado su arsenal de funciones, desde el trío esencial de voltaje, corriente y resistencia, hasta las herramientas especializadas de continuidad, diodos o temperatura. Hemos diferenciado entre el equipo de campo, el multímetro portátil, y el instrumento de precisión de laboratorio, el de manco. Y lo más importante, hemos aprendido a leer su lenguaje, a entender que los dígitos de resolución nos dan la precisión, la exactitud nos da la veracidad y la capacidad de True RMS nos da la confianza para medir en el complejo mundo real. El multímetro no es la herramienta más glamurosa, pero es, sin duda, la base sobre la que construimos y validamos cada uno de nuestros diseños.